Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 30. Alma. Capítulos 39 al 42. Lección asignada del 27 de julio al 2 de agosto de 2020. Titulado El gran plan de felicidad. A medida que estudie Alma, capítulos 39 al 42, el Espíritu Santo podrá inspirarle a aprender acerca de cosas que están sucediendo en su vida. Anote sus impresiones a continuación. Cuando alguien a quien amamos comete un error grave, puede resultar difícil saber cómo reaccionar. En parte, lo que hace que Alma, capítulos 39 al 42, sea tan valioso es que revela cómo Alma manejó esa situación, siendo que Alma era un discípulo de Cristo que en el pasado tuvo sus propios pecados graves de qué arrepentirse. Coriantón, un hijo de Alma, había cometido un pecado sexual, y Alma, como hacía a menudo, confió en el poder de la doctrina verdadera para alentar al arrepentimiento. En estos capítulos observamos la valentía de Alma para condenar el pecado y su ternura y amor por Coriantón. Finalmente, percibimos la confianza que tenía Alma en que el Salvador vendrá a quitar pecados y para declarar las gratas nuevas de la salvación a los que se arrepientan. El hecho de que Coriantón finalmente regresó a la obra del ministerio nos puede brindar esperanza en el perdón y la redención cuando estemos preocupados por nuestros propios pecados y por los de algún ser querido. Como subtítulo: El pecado sexual es una abominación a los ojos del Señor. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 39, el cual se leerá a continuación. Los mandamientos de Alma a su hijo Coriantón. Hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque he aquí, ¿no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios? He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Porque he aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda, y comprométete, y abstente de estas cosas. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque he aquí, eres joven, y necesitas ser nutrido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata,
No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque he aquí no las puedes llevar contigo. Y ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí, te digo que Él es el que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Y este fue, hijo mío, el ministerio al cual fuiste llamado, para declarar estas alegres nuevas a este pueblo, a fin de preparar sus mentes, o más bien para que la salvación viniera a ellos, a fin de que preparen la mente de sus hijos para oír la palabra en el tiempo de su venida. Y ahora tranquilizaré un poco tu mente sobre este punto. He aquí, te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. He aquí te digo, ¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? ¿No es tan necesario que el plan de redención se dé a conocer a este pueblo, así como a sus hijos? ¿No le es tan fácil al Señor enviar a su ángel en esta época para declarar estas gozosas nuevas a nosotros, tanto como a nuestros hijos, como lo será después del tiempo de su venida? Para inculcar en su hijo la gravedad del pecado sexual, el profeta Alma le enseñó que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor. Medite a continuación. ¿Por qué es la castidad importante para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante la castidad para el Señor? Medite nuevamente. La siguiente explicación del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Apóstoles puede resultar útil para aclarar este punto. Él dijo lo siguiente: está claro que entre las preocupaciones más grandes que él tiene acerca de la vida terrenal están la forma en que una persona llega al mundo y la forma en que sale de éste. Él ha puesto límites muy estrictos al respecto. La intimidad está reservada para los matrimonios, ya que es el símbolo supremo de la unión absoluta, una totalidad y una unión ordenadas y definidas por Dios. Desde el principio, se tuvo el propósito de que el matrimonio significara la completa unión de un hombre y una mujer. Esa unión es tan completa que nosotros utilizamos la palabra sellar para expresar su promesa eterna. Esto es un fragmento del discurso La pureza personal, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1998. A continuación se releerá Alma, capítulo 39, los versículos del 8 al 15, para dar énfasis a las siguientes preguntas. A continuación se leerá Alma, capítulo 39, los versículos del 8 al 15, que dicen lo siguiente: Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonaseis tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar
el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque he aquí, eres joven y necesitas ser nutrido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más al corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque he aquí, no las puedes llevar contigo. Y ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí, te digo que Él es el que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda a entender mejor la importancia de la ley de castidad y cómo vencer la tentación este consejo que Alma dio a su hijo Coriantón? Medite brevemente. Las enseñanzas del profeta Alma demuestran además cuán ansioso está el Señor de perdonarnos cuando nos arrepentimos, y muestran que hay esperanza para todos nosotros. Esta semana, durante su lectura y estudio de Alma, los capítulos del 39 al 42, busque evidencias de la misericordia de Dios y medite a continuación. ¿En qué manera le ha bendecido la misericordia de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el tema La pureza sexual, citado en el Manual para la Fortaleza de la Juventud. Como subtítulo, Yo seré resucitado y llevado ante Dios para ser juzgado. Esto es correspondiente a Alma, los capítulos del 40 al 41. A continuación se leerá Alma, capítulo 40. Y ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. He aquí, te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad. Esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. He aquí, Él efectúa la resurrección de los muertos. Mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio. No obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. He aquí, se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos. Mas cuándo vendrá este tiempo, nadie lo sabe. Pero Dios sabe la hora que está señalada. Ahora bien, con respecto a que si habrá una primera o una segunda o una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas, y bástame saber que tal es el caso, que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos. Debe haber, pues, un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección?
Ahora bien, nada importa si hay más de una época señalada para que resuciten los hombres, porque no todos mueren de una vez, y esto no importa. Todo es como un día para Dios, y solo para los hombres está medido el tiempo. Por tanto, se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos, y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo, ¿qué sucede con las almas de los hombres? Es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber, y es acerca de esto de lo que yo sé. Y cuando llegue el tiempo en que todos resuciten, entonces sabrán que Dios conoce todas las épocas que le están señaladas al hombre. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes. Y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados. Sí, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. Ahora bien, hay algunos que han entendido que este estado de felicidad y este estado de miseria del alma antes de la resurrección era una primera resurrección. Sí, admito que puede llamarse resurrección el levantarse del espíritu o el alma, y su consignación a la felicidad o a la miseria, de acuerdo con las palabras que se han hablado. Y he aquí, también se ha dicho que hay una primera resurrección, una resurrección de todos cuantos hayan existido, existen o existirán, hasta la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora bien, no suponemos que esta primera resurrección de que se ha hablado en estos términos sea la resurrección de las almas y su consignación a la felicidad o a la miseria. No puedes suponer que esto es lo que quiere decir. He aquí te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo, de los que hayan existido desde los días de Adán hasta la resurrección de Cristo. Mas si las almas y los cuerpos de aquellos de quienes se ha hablado serán reunidos todos de una vez, los malos así como los justos, no lo digo. Bástame decir que todos se levantarán, o en otras palabras, su resurrección se verificará antes que la de aquellos que mueran después de la resurrección de Cristo. Y no digo, hijo mío, que su resurrección venga al tiempo de la de Cristo, mas he aquí, lo doy como mi opinión, que las almas y los cuerpos de los justos serán reunidos al tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de Él o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos, y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios, y ser juzgados según sus obras. Sí, esto lleva a efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se ha anunciado por boca de los profetas.
y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de sus labores o sus obras, que han sido malas, y beben los sedimentos de una amarga copa. A continuación se leerá Alma, capítulo 41. Y ahora bien, hijo mío, tengo algo que decirte sobre la restauración de que se ha hablado. Porque he aquí algunos han tergiversado las Escrituras y se han desviado lejos a causa de esto. Y veo que tu mente también ha estado preocupada en cuanto a este asunto. Mas he aquí, te lo explicaré. Te digo, hijo mío, que el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios, porque es necesario que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. He aquí, es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, y que al cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas a su propio orden, todo a su forma natural. La mortalidad levantada en inmortalidad, la corrupción en incorrupción, levantado a una felicidad sin fin para heredar el reino de Dios, o a una miseria interminable para heredar el reino del diablo, uno por una parte y otro por la otra. Uno levantado a la dicha, de acuerdo con sus deseos de felicidad, o a lo bueno según sus deseos del bien, y el otro al mal, según sus deseos de maldad. Porque así como ha deseado hacer mal todo el día, así recibirá su recompensa de maldad cuando venga la noche. Y así sucede por la otra parte. Si se ha arrepentido de sus pecados y ha deseado la rectitud hasta el fin de sus días, de igual manera será recompensado en rectitud. Estos son los redimidos del Señor, sí, los que son librados, los que son rescatados de esa interminable noche de tinieblas, y así se sostienen o caen, pues he aquí, son sus propios jueces, ya para obrar el bien o para obrar el mal. Y los decretos de Dios son inalterables, por tanto, se ha preparado el camino para que todo aquel que quiera ande por él y sea salvo. Y ahora bien, he aquí, hijo mío, no te arriesgues a una ofensa más contra tu Dios sobre esos puntos de doctrina, en los cuales hasta ahora te has arriesgado a cometer pecados. No vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural, o más bien diría, en un estado carnal, están en la hiel de amargura y en las ligaduras de la iniquidad. Se encuentran sin Dios en el mundo, y han obrado en contra de la naturaleza de Dios. Por tanto, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. Y he aquí, ¿significa la palabra restauración tomar una cosa de un estado natural y colocarla en un estado innatural? O sea, ponerla en una condición que se opone a su naturaleza? Oh, hijo mío, tal no es el caso, sino que el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por diabólico, bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud, y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez, se te restituirá un justo juicio nuevamente,
y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Porque lo que de ti salga, volverá otra vez a ti, y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente, y en nada lo justifica. Cuando Alma percibió que su hijo Coriantón tenía preguntas en cuanto a la resurrección, le enseñó acerca de lo que pasa después de la muerte. Medite a continuación. ¿Qué verdades enseñó el profeta Alma en los capítulos 40 y 41 que deben haber ayudado a su hijo Coriantón y a cualquiera que haya pecado a comprender? Medite brevemente. Usted podría organizar lo que está aprendiendo al reconocer los temas que aborda el profeta Alma, temas tales como el mundo de los espíritus, la resurrección y la restauración, y escribir entonces lo que Alma enseña con respecto a cada uno de esos temas. Medite a continuación. ¿De qué modo podría ayudarle recordar estas verdades cuando se sienta tentado o esté procurando el perdón? Medite una última vez en ese bloque de lectura. Como subtítulo: Con fe yo puedo buscar respuestas a mis preguntas del Evangelio. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 40, el cual ya se leyó en bloques de lectura pasados. En ocasiones podríamos pensar que los profetas conocen las respuestas a todas las preguntas del Evangelio. Sin embargo, observe que a lo largo del capítulo 40, Alma, siendo profeta, tenía varias preguntas sin responder acerca de la vida después de la muerte. Medite a continuación. ¿Qué hizo él, el profeta Alma, para hallar esas respuestas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hizo él, el profeta Alma, cuando no tenía respuestas? Medite nuevamente. Se le invita a pensar en la forma en que el ejemplo de Alma puede ayudarle con las preguntas sobre el Evangelio que usted pueda tener. Como subtítulo: La expiación de Jesucristo hace posible el plan de redención. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 42, el cual se leerá a continuación. Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. He aquí, hijo mío, te explicaré esto. Pues he aquí, luego que el Señor Dios expulsó a nuestros primeros padres del jardín de Edén, para cultivar la tierra de la que fueron tomados, sí, sacó al hombre y colocó al extremo oriental del jardín de Edén querubines, y una espada encendida que daba vueltas por todos lados para guardar el árbol de la vida. Vemos pues que el hombre había llegado a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y para que no extendiera su mano y tomara también del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre, el Señor Dios colocó querubines y la espada encendida para que el hombre no comiera del fruto. Y así vemos que le fue concedido al hombre un tiempo para que se arrepintiera. Sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Porque he aquí, si Adán hubiese extendido su mano inmediatamente y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre, según la palabra de Dios, sin tener un tiempo para arrepentirse. Sí, también habría sido vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran plan de salvación. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto,
como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre, sí, se tornó en hombre caído. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente, y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y he aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio, sí, este estado preparatorio. Porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo, para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Y así, nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios.
Y de este modo realiza Dios sus grandes y eternos propósitos, que fueron preparados desde la fundación del mundo. Y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Por tanto, oh hijo mío, el que quiera venir puede venir a beber libremente de las aguas de la vida. Y quien no quiera venir no está obligado a venir, pero en el postrer día le será restaurado según sus hechos. Si ha deseado hacer lo malo y no se ha arrepentido durante sus días, he aquí lo malo le será devuelto, según la restauración de Dios. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Coriantón creía que el castigo por los pecados no era justo, pero Alma, su padre, le enseñó que hay una forma de escapar del estado de miseria que nos ocasiona el pecado. Este es el arrepentimiento y fe en la expiación de Jesucristo, quien es tanto justo como misericordioso. Mientras lee o estudia Alma, capítulo 42, que se leyó en este bloque de lectura, procure determinar cómo la expiación del Salvador hace posible que usted reciba misericordia sin que se robe a la justicia. A continuación, medite en lo siguiente para finalizar. ¿Qué verdades se encuentra en este capítulo de Alma, capítulo 42, que le ayudan a sentir la misericordia del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 30. Alma. Capítulos 39 al 42. Lección asignada del 27 de julio al 2 de agosto de 2020. Titulada El gran plan de felicidad.